Bienvenidos a la catequesis de preconfirmación de la Diócesis de Colón, Cunayala, en compañía de Inmaculada FM y Radio María. Muy buenos días, estimados jóvenes. Hoy estamos aquí nuevamente para hablarles sobre la Biblia, esa palabra de Dios que debe estar siempre en cada momento. Bienvenido una vez más a esta catequesis bíblica, a su modalidad virtual y radial. Las redes que voy a mencionar es Instagram, Secretariado de Catequesis, .colón.cunayala y Facebook, Secretatesis Diócesis Colón Cunayala. Bien, ahora vamos a seguir con la oración. Esperamos que tengan su Biblia ahí a mano para que puedan estar llevando esta oración de la mejor manera. La Biblia es la voz suave y poderosa de Dios. Es Dios que nos habla de sí mismo y que quiere darse a conocer. Por la Biblia sabemos que Él es nuestro Padre, que ama a todos los hombres y hace llover sobre justos y pecadores. Por la Biblia sabemos que el mundo ha sido regalado para nosotros y que el pan de cada día hay que ganarlo con el sudor de la frente. La Biblia es el libro de la humanidad. En ella está la grandeza del hombre, imagen del Dios vivo, creador e inteligente. Y ahí está también su miseria. Soñar que no lo necesitas y olvidando la paternidad de Dios y despreciar a los hermanos y encerrarse en soledad. La Biblia es el alimento que hace crecer en la fe y renueva nuestra esperanza y que nos compromete en el amor generoso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Soy su hermano catequista Omar Ureña. Jóvenes, vamos a comenzar con el tema. Vamos a hacer un tema introductorio a la palabra de Dios. Y la pregunta que debemos de tener siempre presente es: ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? En casi todas nuestras casas tenemos una Biblia. ¿La leemos? ¿La colocamos en un lugar de honor o conversamos acerca de su mensaje con algún amigo o con algún cristiano no católico? Actualmente la gente manifiesta gran interés por conocer y entender y vivir la palabra de Dios. Esto nos corresponde a nosotros, especialmente los cristianos católicos. Nosotros hemos dejado de leer la Biblia y se nos están, como se dice, llevando el mandado los hermanos evangélicos. Para hablar de la palabra de Dios no tenemos que discutir con ellos, solamente vivir las cosas que nosotros tenemos en nuestro entorno, en nuestro alrededor, especialmente si estamos en la iglesia. El magisterio de la iglesia, ¿qué nos dice el magisterio de la iglesia con respecto a la palabra de Dios? Y esa pregunta que le dije al inicio, ¿qué es la Biblia? Podemos comenzar diciendo: la palabra Biblia significa libros, porque es una pequeña biblioteca. Se le ha llamado Sagrada Escritura, Libro Santo, Palabra de Dios. San Pablo lo menciona mucho sobre la Escritura. Es una colección de libros variados y escritos por diversos autores. Estos textos se redactaron y se escribieron en lugares y épocas y estilos diversos. Presentar temas, contenido y mensajes diferentes, pero complementarios unos del otro, que llegan a nosotros como un solo libro, en el que Dios se nos presenta con un amor, un amigo y el Salvador nuestro. Toda la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es historia de salvación. Así es, jóvenes, historia de salvación que nos da a nosotros esa fe para seguir adelante. Lean la Biblia, ábranla, no le tengan miedo. Es la palabra de Dios que irradia a toda persona, que irradia a la iglesia. Vamos a ver ahora en cuántas partes está dividida la Biblia. Está dividida en dos partes, en dos grandes partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hablar del testamento muchas veces nos confunde, porque creemos que es una herencia, ¿sí?,
que legalmente nos han dejado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, pero en realidad el testamento es alianza. La palabra testamento viene del latín testamentum, que significa alianza o pacto. Y es lo que nosotros vamos a hacer con el Señor, es lo que vamos a hacer con Dios, es lo que vamos a hacer prácticamente con el hermano necesitado que tenemos al lado, el prójimo. Eso es lo que vamos a hacer al leer la Biblia, la palabra de Dios. Ustedes saben que la palabra de Dios tenemos que llevarla en el corazón. Voy a contarle una pequeña anécdota. Había una vez un sacerdote del pueblo. Llegaba al pueblo y él tenía que pasar por una casa. Y ahí él siempre veía a un anciano leyendo la palabra de Dios. Cuando él averiguó del anciano, el anciano era ciego. No veía. Pero él decía, ¿cómo lee la palabra de Dios? ¿Cómo lee la palabra de Dios? Y con ese interrogante él fue llegando a la casa del anciano y comienza a conversar con él. Y el anciano le dice, yo no tengo que aprender, yo no tengo que ver lo que me tiene que decir a mí esta palabra de Dios, porque está escrita en el corazón del hombre. La palabra de Dios tiene que testimoniarnos, tiene que darnos fe. Imagínense eso. Y nosotros que vemos, muchas veces no la queremos leer, ni 5 ni 10 minutos la queremos leer. Entonces es importante este ejemplo de esta persona, de este campesino, prácticamente rudimentario, que lo único que hacía era labrar la tierra, cosechar la tierra, y cuando en la tarde él tenía un descanso, él leía la palabra de Dios. Que no podía leer, no importa, porque él sabía que ahí estaba eso que le daba la salvación, ¿sí? Y llevarlo a la vida eterna. Bien, importante eso. ¿Qué es la Biblia? Está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento consta de 46 libros, y el Nuevo Testamento con 27 libros. En el Antiguo Testamento diferenciamos los siguientes grupos de libros: el Pentateuco o la Ley, los libros históricos, los libros proféticos, los libros poéticos y sapienciales. En el Nuevo Testamento encontramos los siguientes grupos: los Evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que estamos leyendo en este tiempo de Pascua, la Carta Apostólica de San Pablo, la de los Hebreos y las llamadas Cartas Católicas. Y finalizamos con el libro de Apocalipsis, que tanto miedo y terror nos da de leerlo. No tengamos miedo, el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, un libro de amor y sobre todo de unión entre todos los hermanos. ¿Por qué le llamamos Antiguo y Nuevo Testamento? Cuando hablamos de testamento, como decía anteriormente, no estamos pensando en el inventario de alguien que hace dar sus bienes para heredarlos a sus familiares al morir. La palabra testamento viene de la palabra alianza o trato, pacto que hacemos con Dios. El Antiguo Testamento nos habla de la alianza de Dios con su pueblo, Israel, mientras que el Nuevo Testamento se refiere al pacto o alianza entre Jesucristo y su iglesia. El Nuevo Testamento completa el Antiguo y lo supera porque Cristo es su centro y es su complemento. Muchos de nosotros dicen que prácticamente el Antiguo Testamento ya queda obsoleto, queda atrás. Puede decirse que es el hijo del Nuevo Testamento. No, todo es un complemento. La Iglesia Católica es sabia y es maestra en esta parte. Por eso, en su constitución sobre la revelación divina, que llamamos Dei Verbum, en el Concilio Vaticano II nos dice lo siguiente: Dios es el autor que inspira los libros de ambos testamentos, de modo que el antiguo encubriera el nuevo y el nuevo encubriera el antiguo. Pues aunque Cristo estableció con su sangre la nueva alianza, los libros del Antiguo Testamento, incorporados a la predicación evangélica, alcanzan y muestran su plenitud en el sentido y en el Nuevo Testamento, y a su vez lo iluminan y los explican. Bien, jóvenes, después de escuchar esta pequeña introducción sobre la palabra de Dios, vamos también a enriquecernos con un video para complementar lo dicho por este hermano catequista. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde salió el Nuevo Testamento? ¿Te has preguntado quién decidió que debían ser 27 los libros del Nuevo Testamento?
¿habrás imaginado que la Biblia como hoy la conocemos fue entregada de esta manera? Pues no es así. La Biblia no ha caído del cielo. Para entender esto, debemos retroceder en la historia hasta el inicio del cristianismo. Cuando Jesús caminó por el mundo, no ordenó a ningún discípulo escribir nada de lo que él decía. Esta necesidad de escribir sobre la vida de Jesús surgió años después. En los primeros siglos de la Iglesia, no se habían determinado cuáles libros eran inspirados y cuáles no. En este tiempo existían varias listas de libros. En algunos sectores donde el cristianismo se había expandido, tenían solo 22 de los 27 libros del Nuevo Testamento que hoy conocemos. En algunos otros sectores había más o menos libros. En este tiempo, buena parte del cristianismo no aceptaba libros del Nuevo Testamento que hoy conocemos, como el Apocalipsis de Juan, Hebreos, etc. Y en algunas otras listas había libros de más que hoy muchos no conocen, como el Pastor de Hermas, la Didaché, el Diatesarón, etc. Ante este problema, la Iglesia vio la necesidad de conformar un canon del Nuevo Testamento que fuera aceptado de forma universal por todas las comunidades de creyentes. Esto evitaba que los creyentes cristianos cayeran en graves herejías, puesto que para este tiempo abundaban otros escritos que contenían graves errores. Otros más no contenían errores y tenían muy buenas enseñanzas, pero no se les consideró inspirados. Fue así como llegó el momento decisivo. La Iglesia Católica, con la iluminación del Espíritu Santo y durante el papado de Dámaso I, convocó un sínodo y pudo resolver este problema, reuniéndose en el Sínodo Romano del año 382, y fue aquí que de forma oficial se dio la lista que hoy todas las iglesias aceptan como palabra de Dios, descartando así todas las listas que habían en la época cuando aún no se había llegado a un consenso. Más tarde, en el Concilio de Hipona y Cartago, con mucha influencia de San Agustín, se dio luz verde de forma definitiva a los 27 libros que los cristianos podían leer como escritura inspirada por Dios. Dicha lista, incluyendo también los 46 libros del Antiguo Testamento, conformando lo que hoy conocemos enteramente como Biblia. Después de estos concilios, la lista quedó definitivamente cerrada para siempre bajo la inspiración de Dios y por la autoridad de la Iglesia Católica. Continuando con el tema, estimados jóvenes, vamos a tocar esto importante para ustedes, que es el canon de la Biblia. ¿Por qué ciertos libros quedan dentro de la Biblia que se pueden leer como libros sagrados y otros no? Porque hubieron otros evangelios, pero hay 4 evangelios canónicos, que es importante para ustedes. Y no es para cuestión de discutir con los hermanos separados, sino para que ustedes le enseñen que también nosotros los católicos comprendemos la Biblia y sabemos leer la Biblia. ¿Cómo se relataron la Biblia a los autores sagrados? Porque nosotros pensamos que solamente es Dios. No solamente fue Dios. Dios utilizó al hombre para que también llevara la palabra de Dios. La Biblia no fue escrita de una sola vez. Sus diversos autores fueron escribiendo poco a poco. Pasaron años y siglos entre un libro y otro. El libro de Isaías no fue redactado por un solo autor, sino por varios autores, ya que los capítulos del 40 al 55 fueron escritos por un profeta anónimo, que llamamos Segundo Isaías o Deutero Isaías. Los capítulos 56 al 66 por otro autor, al que llamamos Tercer Isaías. No todas las cartas de San Pablo fueron escritas por él, sino por autores.
Y todo eso queda dentro del canon. ¿Qué significa el canon? El canon significa una regla para medir, o sea, que quedan dentro del canon. Es como si nosotros tenemos una regla, un metro, y tiramos la regla de aquí hasta allá, nosotros vamos a ver que dentro de esa regla queda lo que yo quiero hacer. Así mismo quedaron los libros de la Biblia, por eso se llama canon o libros canónicos. El autor principal es Dios. Dios es el autor principal. Y los autores literarios vendrían a ser autores secundarios. Esos autores secundarios nosotros los conocemos como hagiógrafos. Los hagiógrafos son personas que escriben la palabra de Dios, utilizado por Dios para que nosotros podamos tener hoy por escrito esta Biblia tan bonita, bien empastada, bien enmarcada, que muchas veces la tenemos por ahí, no la vemos, no la utilizamos. Entonces es importante todo esto. La obra escrita, que es la Biblia, tiene que ser positiva. Sin embargo, los autores humanos no son secretarios o escribientes a quienes Dios decía, hagan esto, hagan los otros. Ellos tuvieron que investigar. Por eso nosotros también hablamos de la tradición apostólica, que nos lleva a nosotros a vivir esto del magisterio, para que hoy 100% nosotros estemos convencidos de que la palabra de Dios que estamos leyendo es la correcta. 100% convencidos de que la palabra de Dios es la correcta. Hablamos de revelación bíblica, hablamos de revelación natural y revelación divina. Y lo importante para nosotros es la revelación divina, donde fue marcando al pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento, pasando por el Éxodo, pasando por el Génesis, y así llevarlo, ¿sí?, a la historia de salvación que hoy nosotros la tenemos como palabra de Dios. Y en la misa, cuando el sacerdote lee el Evangelio, nosotros contestamos palabra de Dios. Claro que palabra de Dios. Esta revelación hoy nos trae a nosotros poder entender de una manera satisfactoria la palabra de Dios. Nos preguntamos también en cuántos idiomas se escribió la Biblia. Podemos mencionar 3 idiomas: el arameo, que ya es una lengua muerta, el hebreo y el griego. Prácticamente todo el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y una parte en arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego, y eso es la consideración que se tiene. Vamos a ver más adelante las versiones y las traducciones. La lengua hebrea es la propia del pueblo de Israel. Se le llama semítica, pues nació en el ambiente de los pueblos de la región palestina. Como los cananeos y hebreos, llamados también pueblos semitas, se escribía en forma de cuña. Por eso se le llama cuneiforme. El Antiguo Testamento se escribió en su mayoría en hebreo y en algunos pasajes en arameo, una lengua más antigua que aquella. El Nuevo Testamento se escribió en griego, la lengua que se hablaba en la Grecia y en el mundo mediterráneo. Es como el inglés de ahora, el inglés comercial. El inglés se utiliza por todos los países prácticamente. El griego también en ese tiempo era el inglés comercial, el inglés prácticamente de ellos, por decirlo así. En los tiempos de Jesús la gente hablaba una forma de griego más sencilla, llamada koiné, o sea, el griego popular, koiné, que quiere decir común. Esto es, no tan refinado como el griego clásico. El Nuevo Testamento está escrito en este estilo de lengua griega. Y tuve la experiencia muy bonita de aprender griego y hebreo, que prácticamente tuve que hacerlo porque tenía que pasar la materia cuando estaba estudiando, ¿sí?, Biblia con el padre José Ortega, también conocido como Domingo. Y en realidad aprendí bastante con respecto a esto. Vamos a decir, palabra en hebreo se dice dabar, y misericordia se dice hased o gesed. Dentro de lo más profundo de mi corazón, ellos hablan de esa misericordia. Entonces es importante conocer la palabra, porque nosotros así tenemos que conocer la palabra de Dios desde el origen para testificar, ¿sí?, lo que nosotros estamos dando como palabra de Dios. Quienes no conocemos el hebreo y el griego leemos la Biblia a través de las traducciones o versiones autorizadas y reconocidas por la Iglesia. En efecto, con el correr del tiempo la Biblia ha sido traducida en muchísimas lenguas. ¿Sabían esto, jóvenes? En muchísimas lenguas. Gracias a Dios nosotros los católicos tenemos esa herramienta para poder decir si es palabra de Dios o no es palabra de Dios. ¿Sí? En la Biblia que tenemos,
Vamos a hablar de la latinoamericana. Debajo de cada texto hay una explicación al pie de página. Cuando tú puedes conocer una Biblia si es católica o no es católica, cuando en la página principal, en la primera página, está el imprimatum del obispo de esa diócesis. Entonces es importante esto porque nosotros leemos la palabra de Dios y todo el mundo puede decir, no es palabra de Dios, puedo leerla como, puedo leer una Biblia protestante o una Biblia católica, me da lo mismo. Muchas veces sí es lo mismo, pero tenemos que hacer la diferencia en esto. El magisterio de la iglesia siempre tiene que estar presente. ¿Y dónde está el magisterio de la iglesia presente? En este documento llamado Dei Verbum, que ha dado y nos ha legado como un tesoro para nosotros los católicos. Las traducciones o versiones diferentes. Hay diferentes versiones o traducciones. Dice que una traducción o versión con su nombre lo indica en el traslado a otra lengua de un escrito original, en este caso la Biblia, 2 siglos antes de Cristo. Los judíos que vivían fuera de Palestina usaban el Antiguo Testamento. Estos judíos que vivían fuera de Palestina se les conoce como judíos de la diáspora. Ellos fueron llenando, ¿sí?, prácticamente todo el Mediterráneo, ¿sí? Usted ve que hay judíos por todos lados. Miren nosotros aquí en Colón. Entonces, esos judíos se les conocía como judíos de la diáspora. Ellos fueron llevando su mensaje a otros lugares. Y prácticamente, 2 siglos antes de Cristo, los judíos que vivían fuera de Palestina usaban el Antiguo Testamento traducido al griego, porque ya no sabían ni entendían el hebreo. Su traducción se llamaba de los 70, la que conocemos como la Septuaginta. La Septuaginta es la versión de los 70, usaban los judíos. Y prácticamente es la traducción del hebreo al griego. Vino otra versión que se utilizó por muchos años, llamada la Vulgata, o sea, para el pueblo, para el vulgo, por decirlo así, que fue traducida por San Jerónimo, que se utilizó por mucho tiempo en la iglesia. Entonces es importante esto, jóvenes, para que ustedes puedan entender la palabra de Dios antes de meterse y poder decir, wow, a mí me está hablando. Muchas veces nosotros estamos en la misa, en la Eucaristía, y el sacerdote está dando su homilía y nosotros nos damos cuenta de que me está diciendo eso a mí. Sí, me lo está diciendo a mí en mi tiempo para que yo pueda dárselo a otra persona y entender esa palabra de Dios. Es importante, estos jóvenes, que ustedes tomen conciencia de lo que estamos haciendo como iglesia y sobre todo para leer la palabra de Dios. No podemos cerrar esta catequesis sin antes dejarle un compromiso. Usted, yo, todos tenemos un compromiso como cristianos. El compromiso es leer la palabra de Dios y hacer la vida en nuestra vida. Eso es lo importante. Y saquen su Biblia, vamos a leer el texto de San Mateo, capítulo 13, donde comienzan prácticamente todas esas parábolas bien indicadas. Vamos a tener ese compromiso. Ahí vamos a leer la palabra de Dios del Evangelio según San Mateo y vamos a aportar el compromiso. Dice la palabra de Dios, capítulo 13, versículo del 4 en adelante. Parábola del sembrador. Decía una vez, salió un sembrador a sembrar, y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se acostaron, y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos y crecieron. Los abrojos y la ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Una 100, otra 70 y otra 30. El que tenga oídos que oiga. Bien, aquí mismo le voy a dar la explicación porque quiero hacer algo con ustedes. La explicación de esta parábola está aquí mismo en el versículo 18. Dice, ustedes pues escuchan la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y la arrebata. Lo sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante, y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida.
el que fue sembrado entre abrojos, el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y las seducciones de las riquezas ahogan la palabra y quedan sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra, la comprende. Este sí que da fruto y produce unos 100 y otros 70 y otros 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, joven, esto es para ti. Este compromiso es para ti y para mí. A todos nos está hablando esto. ¿Quiénes somos nosotros? Somos esta semilla buena, esta semilla que cae en pedregal, o esta semilla que cae en tierra fértil para llevar la palabra de Dios. Tiene ese compromiso, joven. Tiene ese compromiso y es ya. No mañana, es ya. Recuerda lo que dice el Papa Francisco. Los jóvenes son el hoy de la iglesia, no el mañana, el hoy de la iglesia, y tenemos que seguir adelante. Bien, jóvenes, vamos a terminar esta catequesis con una oración. Usted puede hacer la oración en su casa también. Recuerden que orar es importante. La palabra de Dios también se puede hacer en forma de oración. Nosotros la conocemos como la lección divina o lectura orante. ¿Sí? Así que podemos orar, pedirle al Señor. Cierren sus ojos, inclinen su rostro, ahí donde están. Pidámosle al Señor en oración que escudriñe nuestro corazón, para que ese corazón de piedra cambie en un corazón de carne, sensible a esa palabra de Dios. Amado Padre, damos gracias por este momento de compartir esta catequesis con estos jóvenes de esta diócesis, de cada parroquia, de cada capilla, cada comunidad. Señor, te pedimos que tú seas el eje central de cada uno de ellos y de cada uno de nosotros y de cada familia. Que es en la familia donde se hacen los jóvenes. Los jóvenes salen de la parroquia para seguir adelante, para ser buenos profesionales, buenos maestros, buenos profesores, buenos ingenieros, buenos doctores. Señor, te pedimos por cada uno de ellos. Bendícelos, Señor. Dale la fuerza a ellos y a todos sus padres para que puedan seguir adelante en este caminar. Un caminar que debe irradiar alegría, que debe irradiar felicidad. Pero vamos a tener contratiempos, sí, pero esos contratiempos tienen que ir aunados siempre a la oración, a la palabra de Dios. Te pido encarecidamente por todos los jóvenes de la diócesis de Colón Cunayala. Te pedimos por todos los matrimonios, por todas las familias donde se van creciendo estos jóvenes en sabiduría, amor y paz. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, sin antes de pedirnos, jóvenes, esta catequesis la pueden escuchar en Inmaculada FM 100.7, Radio María 93.9 y las redes que voy a mencionar en Instagram, Secrecatequesis Colón.Cunayala y en Facebook, Secrecatequesis Diócesis de Colón Cunayala. Que Dios los bendiga a todos y sigan adelante en este proyecto que es de ustedes y es de esta diócesis de Colón Cunayala. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. ¿Qué podemos concluir de lo que hemos hablado de la Biblia? Primero, que la Biblia es más que un libro, es Dios quien nos habla. Para oírlo necesitamos fe, para crecer en él. Debemos abrirle nuestro corazón e inteligencia. Esperanza para estar ciertos de que solo siguiendo su voluntad y aceptando las invitaciones que nos hace el Espíritu Santo, podemos ser verdaderamente felices. Y caridad para ser generosos y dar los frutos que Dios espera de nosotros. Segundo, que Dios siempre ha estado junto al hombre, está presente en los hechos diarios y nos acompaña en nuestra peregrinación de vuelta a Él, es decir, durante toda nuestra vida. Tercero, que Dios nos escucha y nos habla siempre, porque somos suyos, nos ama y formamos parte de su plan de salvación. Cuarto, que la historia de la presencia de Dios es eterna, pues ha existido siempre y desde siempre estamos en su plan divino. Quinta y última conclusión es que leer la Biblia es el medio para animarnos a tener siempre presente a Dios en nuestras vidas. La Biblia nos entusiasma por Dios y nos llena de amor hacia Él. Nos anima a llenarnos de obras buenas, nos da gran temor y aversión hacia el pecado. La Biblia consuela mucho y lleva a arrepentimiento,
la conversión y cambio de vida. Concluyamos esta catequesis dando gracias a Dios. Señor, has querido darte a conocer por medio de tu palabra. En ella te nos has revelado como el Dios Padre que nos ha creado y que ante la debilidad del hombre te has manifestado en la historia para salvarnos por medio de tu Hijo, quien ha constituido tu nuevo pueblo, la Iglesia, que animada por el Espíritu Santo nos conduce hacia ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo sábado. Recuerda suscribirte a nuestro canal y toca la campanita para recibir notificaciones y estar al día en tu catequesis. Gracias por estar con nosotros en nuestra catequesis de preconfirmación. Nos vemos el próximo sábado. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones y estar al día con tu catequesis.